Literatura joven. Cucuteños que abren paso en el mundo de las letras. Nuestro invitado, Vito Serrano, escritor, autor del libro El niño de ojos color café. Es el primero de la trilogía Memorias de Vincent. Y el segundo libro es El libro de Adán, ya está en producción. Vito, muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus y gracias por atender la invitación en este viernes de cultura. Bueno, profe, primero que todo, muy buenas noches. Un saludo a todos los panelistas. Es un honor para mí ser parte de este espacio que brinda la revista Contraluz. A más espacios como estos en los cuales permite que los diferentes talentos independientes que de una u otra manera estamos haciéndonos un espacio en la ciudad, en el departamento, podamos contar lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo. Poco a poco va cumpliendo sus sueños, Vito, aquellos sueños Total, de muchacho estudiante de comunicación social. Ya se están total, cumpliendo. total. Verdaderamente ha sido una experiencia interesante. Recuerdo cuando pues yo era estudiante suyo, más que nadie, que ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Sí. Sí, listo. Cuando yo era estudiante de el profesor Rafael Pavón, cuando nos dictaba prensa, creo que eso es producto de todas esas clases que nos dio a muchos de los jóvenes en la Universidad de Pamplona, la manera de escribir. Siempre me enamoré de la crónica. Él hizo que me enamorara de la crónica y pude contar una historia. Inicialmente, El niño de ojos color café fue una manera de poder hacer catarsis. Tenía un momento de frustración por una serie de acontecimientos que me estaban sucediendo y que pues no me dejaban avanzar. Necesitaba cerrar ciclos. Entonces, la literatura el escribir se me convirtió en un medio para canalizar toda esa frustración que tenía y empecé a escribir. Recuerdo que en una clase con el profesor Rafael Pavón, él nos decía que, no sé si él se acordará, él nos decía que cuando esto, eh, pasáramos todo el día, llegáramos a la casa y empezáramos nosotros a recordar el día a día, empezar a recordar el día a día, todo lo que habíamos hecho, que eso también se nos convertía en una manera tanto para la memoria, para recordar lo que habíamos hecho, para que no pasara desapercibido y que si era posible empezar a escribirlo, pues eso nos iba a ayudar mucho. Entonces, la literatura se me convirtió en eso, en empezar a escribir esa serie de cosas por las que estaba pasando. Y luego, no era una trilogía lo que iba a escribir, era sencillamente un diario personal. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya escribo 3 páginas, digo, bueno, ¿y qué pasa si agarro esas páginas y las convierto en una historia? Empecé a averiguar, a leer en la opinión, historias que hayan marcado como algo que haya generado cierto impacto en nuestra ciudad. Y leí sobre una historia que ocurrió el 4 de mayo del año 2017. 23 años, saltó del intercambiador de Atalaya, con una nota en la cual ella le ofrecía perdón a su familia por el suicidio que cometió. A partir de eso, yo me inspiro y empiezo a crear una historia, ¿sí? Me invento un personaje de una joven que también salta de un intercambiador, lo ubico en un día diferente y empiezo a contar lo que puede suceder a partir de esa historia, el origen, qué la llevó a cometer eso. Y a partir de eso hay una sociedad secreta detrás de eso y comienzo a reunir elementos de la ciudad. Es contar lo de la ciudad.
está haciendo calor acá. Por acá también, Sí, tranquilo. sí, está haciendo muchísimo calor. Y entonces ahí es donde nace el niño de ojos color café. Yo soy de un pueblo que se llama Gramalote, que fue afectado por la violencia, la incursión paramilitar y luego el ELN intentó ingresar. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé también a contar esos momentos, por ejemplo, un momento que me impactó mucho a mí de la incursión paramilitar fue cuando asesinaron a un amigo de la familia de nosotros, que era un concejal, Oscar Niño, que incluso el iguano lo reconoció, que él fue el asesino de ese concejal. No mencioné al concejal como nombre propio y no ubiqué la historia en ese mismo año, la ubiqué en un diciembre, porque Cramalote es un pueblo que se ha caracterizado siempre por ese amor carnavalesco. Y entonces conté esa historia y me quedó tan bien contada, pienso yo, porque cuando se la leí a mi madre se puso a leer, se puso a llorar y dijo, sabe que unas semanas antes él me llamó y me dijo que lo habían extorsionado. Me dijo, ¿usted pagó ya la vacuna que le pidieron? Y mi mamá dijo, sí, yo ya pedí. Pero mi mamá en África. Entonces llegó de que él le había dicho que no había pagado esa vacuna y pues luego pasó lo que pasó, ese asesinato. Que más adelante el iguano dijo que había sido que era por cuestiones de que estaba brindando cierta información a insurgencias guerrilleras. Pues Sí. vea, Luis Jesús, que los jóvenes están abriéndose a la literatura. Vito, le cuento, nosotros hemos tenido varios escritores acá también y jóvenes ellos, y han expresado todas las experiencias que han tenido como escritores. Esto es buen símbolo, Luis Jesús. Sí, primero para saludar a Vito y a todos los compañeros de la mesa. Importante que la juventud de hoy escriban, ¿no? Libros, poesías, poemas, obras de cualquier índole, eh, porque eso marca que la juventud de hoy quiere cosas diferentes. Y eso también va en la formación, ¿no? En la formación de familia primero, el gusto por la lectura, el gusto por la escritura, en la formación de la básica secundaria y en los estudios superiores como usted lo nombró. La verdad que lo felicito y le auguro muchos éxitos y muchos libros de aquí en adelante. Tengo dos preguntitas, Vito. Primero, el nombre. ¿De dónde proviene el nombre de Vito? Y segundo, eh, el género que utiliza al escribir sus libros. Parece que el primero es narrativa o utilizas otros géneros para escribir los libros que tiene y que va a seguir escribiendo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Luis Jesús, por ese aporte. De verdad, lo que usted dice es muy cierto. Nosotros los jóvenes, alimentados por toda esa historia, estamos de una u otra manera luchando por buscar ese espacio, ¿sí? El nombre Vito proviene de las novelas de Mario Puzo, del señor eh, Vito Corleone. Entonces la verdad yo cuando vi por primera vez El Padrino, Padrino para mí fue algo, es mi película favorita en el cine. De hecho yo soy muy influenciado por el cine. Entonces me gustó la manera como él manejaba a su familia. Me gustó, yo El Padrino lo vi cuando tenía 13 años y me gustó la manera tan pausada, tan sabia como él manejaba la familia a pesar de ser pues un mal ejemplo en realidad porque era un narcotraficante, ¿sí? Claro. Era un gángster. Sin embargo,
me gustó el nombre, Vito, y luego más adelante pude averiguar qué significaba, tenía un significado en latín que significaba lleno de alegría, algo así, que era una alegría nueva lo que traía. Incluso cuando Vito nace, esto, la mamá le dice que es una nueva alegría a la familia. Me acuerdo que eso sucede en la película. Y me gustó mucho el nombre Vito y lo adquirí para mí. Entonces, cuando ya llegué a la universidad, empecé a presentarme como Vito Serrano. Mi nombre normal es Luis David Serrano, pero empecé a presentar como Vito Serrano y siempre me he presentado como Vito Serrano. El género que yo escribo me inclino mucho hacia el género thriller, ¿sí? También pude ver cuando estaba publicando el libro que hay muy poco escritor en español que se inclina por ese género, por el thriller. Más que todos los libros en español son libros extranjeros, norteamericanos, de otras nacionalidades, que son traducidos al español, pero son muy pocos los escritores en español. Ok. Tenemos también Omar Romero, que es buen lector y él es el redactor deportivo de La Opinión de Cubo. Y él también, pues, está metido en esto de escribir a diario. La diferencia es que el periodista escribe las noticias y el hecho de ahora, ¿no? Y ustedes los escritores, pues, tienen el tiempo para pensar qué es lo que van a escribir y qué es lo que van a contar. Omar. Rafa, buenas noches para Vito y voy a felicitándolo de antemano pues por esa capacidad y por esa toda esa energía que tiene para escribir y me parece que las nuevas generaciones deben aparecer de la literatura que se ha perdido tanto y es rescatar esos valores, ya lo decía el profe Luis Jesús Botello. Y es interesante encontrar gente joven en ese sentido, ¿no? No solamente que sean escritores de Antioquia, del Valle, de Cundinamarca, sino que acá también se producen buenos literatos y usted puede ser una muestra de ello con lo que nos hace referencia. Creo que voy a hacer, no sé, estoy corriendo, pero creo que, o no correría, sino creo que Mario Mendoza también aplica algo del thriller en sus novelas, Vito. Usted dice que está influenciado por el cine en parte, pero ¿quién lo influenció dentro de la literatura a seguir este paso después de ese proceso que hizo y que quería hacer esa catarsis? ¿Hacia dónde se dirigía su futuro? Si iba a ser comunicador social, si iba a trabajar para un medio de comunicación o si iba a trabajar en otra área de la comunicación. ¿Qué otro literato lo llegó a convencer de que ese es lo suyo y en lo que se está desarrollando? Bueno, mis influencias son John Grisham, ¿sí? Y la señora Arundhati Roy, que es una india, que la llaman la Gabriel García Márquez de la India, con su Dios de las pequeñas cosas, una obra definitivamente hermosa. Y por supuesto, Gabriel García Márquez, creo que la manera tan descriptiva, él es descriptivo. De hecho, hace poquito estaba nuevamente introduciéndome en lo que es 100 años de soledad y es ubicar la manera descriptiva como él lo ubica uno en ese Macondo, que incluso le da un lugar donde uno se puede ubicar. Entonces, esas son esas son mis influencias, esa es la manera como uno, pues, intenta llegar a alcanzar, ¿sí? Son esos escritores inalcanzables para uno que está empezando, pero al mismo tiempo alcanzables en el momento en que vaya uno creciendo. Julián Pérez Parra, Lucy Vega y Andrés Ricardo Carvajal. Le están siguiendo nuestro programa y lo saludan, Vito. Están entretenidos con sus relatos. Vito, Jaime Eliezer Calvache es nuestro compañero en Pasto. Él está allá, también es periodista y también le gusta escribir. Jaime Eliezer. Vito, buenas noches. Pues realmente te decimos que
que nos identificamos contigo en la emoción que sientes al escribir, al plasmar sentimientos a través de las letras, plasmar tus nostalgias, también tus alegrías, eso es una muy buena fuente de inspiración. Dices que eres de Gramalote y yo la imagen que tengo o la idea que tengo de Gramalote es que es un pueblo que se destruyó a raíz de una falla geológica. Precisamente en este diciembre va a ser el diciembre 11, porque eso ocurrió en un diciembre. Estaban en los días de los aguinaldos y faltaban apenas 8 días y el pueblo se preparaba pues para vivir sus fiestas navideñas con toda la expectativa que nuestros pueblos, yo también soy de un pueblo, se tiene. Entonces, pensaba yo, Vito, y te pongo pues ese reto, esa idea, con la marcha, saliendo corriendo del pueblo en el que muchos habían nacido y se fueron con sus niños, con sus enseres, los que pudieron sacar sus enseres a un lado que no sabían dónde correr. Pues ahí se fueron muchas historias, Vito, de sus conocidos, de sus amigos. Usted debe haber perdido amigos que se fueron quién sabe dónde. Tal vez unos están en el nuevo Gramalote, pero otra parte se debe haber ido a otros pueblos. ¿Por qué no recoger parte de esas historias que se fueron, esas historias de vida, esos recuerdos que se dejaron allí en ese Gramalote, pues que se partió en 1000 pedazos por esas cosas de la naturaleza? ¿Qué piensa de eso, de recoger, de revivir esas historias que quedaron truncas muchas veces? Actualmente no está dentro de mis proyectos escribir sobre ese tipo de historias. Nuevamente le indico que El niño de ojos color café y lo que es la trilogía de las memorias de Vincent es ese medio de canalización de una frustración que sentía, ¿sí? Quise contar, como le digo, historias que yo viví. Como tal, yo no viví el desplazamiento por la hecatombe que ocurrió, la hecatombe no, el deslizamiento, perdón, el deslizamiento ocurrido, la falla geológica ocurrida en mi pueblo. Yo ya me había venido 11 años anteriormente de allá. Yo lo que sí sufrí allá fue el paramilitarismo, la entrada, la incursión del paramilitarismo en mi pueblo. Incluso sufrí cuando la zozobra, cuando el ELN se intentaba ingresar a mi pueblo. Entonces, esa zozobra de un niño de 11 años, de 10 años, perdón, que tenía en ese entonces, como que, bueno, ya esa infancia se me ha ido. Pero sí es bueno la apuesta que usted hace, sí es bueno esa idea que usted está poniendo sobre la mesa, quizás más adelante, donde ya vaya madurando mi manera de escribir, porque finalmente soy un escritor nuevo, soy un escritor que hasta ahora está narrando y a través de una lectura, a través de la escritura. Pero sí me parece interesante la manera como pues, usted lo plantea, reunir, incluso cuando yo hice las pasantías con el Fondo de Adaptación, tuve la posibilidad de hablar con varias personas de allá, campesinos que habían vivido eso. Entre esos se conocía una poetisa de allá, la señora Sara Cotamo. Y la señora Sara Cotamo, para ustedes que están en este medio, es una señora que reúne a través de ensaladillas, que son esa poesía que es rápida, que es rápida, y ella cuenta todo lo que ocurrió cuando ocurrió el deslizamiento de Gramalote.
ella cuenta todo, cómo pasó, lo que estaba pensando aquella persona, todo eso, y lo ubica a usted en ese contexto. Es un buen elemento la señora Sara Cotamo para uno contarle las historias a través pues, de esas anécdotas que son las ensaladillas. Jorge Omar, muy buenas noches, bienvenido. Estamos hablando con Vito Serrano, él es el escritor joven, autor del libro El niño de ojos color café, que hace parte de la trilogía Memorias de Vincent. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis Jesús, Jaime Eliezer, Rafael Antonio, Vito, Omar, todos los que nos siguen a través de las redes. Pues he oído a Vito en esta última parte después del planteamiento que le hizo Jaime Eliezer y entiendo que ha narrado sus vivencias y de ahí el título de su obra que ya ha terminado y ha publicado. Te quiero preguntar, ¿usted cuando escribe lo hace en primera persona o lo hace como narrando lo que le pasó a alguien? Lo hago narrando como le pasó lo hago en una tercera persona narrando lo que le pasó a alguien, ¿sí? En este caso creo un personaje ficticio que es Vincent, ¿sí? Que en realidad pues soy yo, pero me invento ese nombre, Vincent, y comienzo a narrar historias, lo que le está pasando a él, pero claro que como explicaba anteriormente, es a partir de un evento real que sucede en la localidad, empiezo a unir todos esos fragmentos en una historia de 15 capítulos, esto, donde Vincent está siendo el protagonista de esa historia. Más o menos como un Macrol de Álvaro Muti. Exacto, correcto. Es siempre el mismo personaje, pero sus aventuras y sus historias pues tienen escenarios diversos, situaciones distintas, pero siempre girando alrededor de una misma persona. Exacto. Y Por ejemplo, esto, sí, continúa. sí, por ejemplo, ¿cómo yo traslado, digamos, a Vincent a esos momentos anteriores? Yo soy una persona que cuando le sucede algo, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, siempre, cuando escribo algo y se me va mentalmente, me acuerdo del profesor Rafael Pavón cuando decía, eliminen el mente, no se tiren el idioma, cosas así, ¿sí? O ¿por qué muy? Cosas así. Entonces, hay pequeños detalles de la vida que lo traslada a uno a ciertas épocas. Entonces, siempre que Vincent va por en determinada situación, pues lo traslada a esa época, ya sea en la violencia, ya sea los momentos con su mamá, los momentos con los amores de su infancia, y así es como lo va narrando Vincent, como lo voy narrando yo contando la historia de Vincent. Esas son clases simples, ¿no? Pero que cuando uno las ve y cuando uno las junta, da grande y sí, lo que se hace es que se mejora tanto la manera de escribir como la comprensión para el lector, Vito. Usted nos ha hablado de la experiencia, le han preguntado sobre la historia. Ahora cuéntenos, ¿cómo hizo para que este primer libro, El niño de ojos color café, se lo publicara Amazon? Bueno, primero que todo, recuerdo que pues uno no tiene experiencia en eso. Yo había creado una historia de 60 páginas y se la envié a Andrés Carvajal. Andrés Carvajal me la revisó, miró todas las correcciones y hizo todas las correcciones, pero antes de decirme algo, llegó y me dijo, le voy a hablar desde dos enfoques. Primero desde la idea y segundo desde la parte técnica. Desde la idea le digo que está muy buena la idea, lo que usted está escribiendo, me gusta como usted está narrando, pero pasa algo, hay algo que es la parte técnica. Yo no tenía idea de cómo iban, digamos, los diálogos, ¿sí? Cómo digamos, uno a veces yo estoy acostumbrado a escribir como tal, como usted lo mencionaba anteriormente,
que los periodistas normalmente van al grano, al hecho, sí, sin tanto adorno. Entonces yo estaba acostumbrado a ese estilo, a ir al grano, a escribir al hecho, y Andrés me dice, hey, mire, usted está haciendo muchos cortes, ¿sí? Está haciendo muchos cortes, y entonces trate de que la historia se vaya enriqueciendo más. Apenas tiene 60 páginas y una novela corta mínimo debe tener 120 páginas. Tiene mucho por desarrollar. Ahí fue donde empiezo a escribir, a escribir, a escribir, y luego viene la historia que ya va fue 15 capítulos, 180 páginas. Publicar en Amazon es fácil. Amazon tiene lo que es Kindle. Uno crea una página y luego uno publica la novela. Amazon le da a usted la posibilidad de que usted publique también en tapa blanda. Amazon cobra la impresión de tapa blanda más la comisión que le gana a cada libro. Lo difícil de ahí es empezar a vender, porque es que Amazon maneja un algoritmo, ¿sí? No es solamente yo publico una obra y todo, porque uno es una aguja en un pajar, ¿sí? Hay muchísimas obras ahí. Entonces uno tiene que estar haciendo un estudio de mercadeo, cómo se está moviendo el algoritmo en Amazon, cuáles son las palabras claves y todo eso. Y también me tocó aprender de eso, estoy trabajando en eso porque Amazon es otro buscador, una biblioteca inmensa. Entonces hay que aprender el algoritmo, cuáles son las palabras claves, cómo debe posicionarse. Y ahí fue donde me di cuenta que hay muy pocos escritores del género thriller en español, y sobre todo colombianos, sí, ahí en Amazon. Entonces me puse a verificar y efectivamente pues empecé a publicar eso. Pero vea, Luis Jesús, que los jóvenes escritores se están apoyando en esta Amazon, ¿no? Farley Portilla nos decía el otro día también que ella publicó su libro La Guerrera. Sí, es un medio, ¿no? La tecnología al servicio de la cultura, ¿no? En este caso de la y que siendo bien manejada y bien presentada, pues tiene sus éxitos, y así lo decía Farley y nos lo está diciendo. Yo creo que el éxito de los escritores es, bueno, vender bastantes libros, que llegue a todo el mundo, que se puedan escribir en varios idiomas. Pero yo le hago una pregunta a Vito, ¿ha pensado en que su obra literaria pueda llevarse a la televisión o al cine? Sí, claro. De hecho, es un sueño, todos somos soñadores, ¿no? Cuando estamos iniciando. Hace poco veía, perdón, un documental que también se lo recomiendo, que se llama Gabo, hecho por Discovery Channel, no sé si ustedes ya lo han visto. Y Gabriel García Márquez, pues contaba que él siempre pensaba en ese Nobel, ¿sí? Pensaba en el Nobel. Yo personalmente no pienso en un Nobel porque eso ya es algo así. Yo pienso más en el cine. Yo soy productor audiovisual también, me gusta mucho el cine, he producido 2 documentales y un cortometraje. Y siempre escribo en ese estilo. De hecho, creo que El niño de ojos color café es un libreto de cine. Ustedes cuando tengan la posibilidad de leerlo se darán cuenta, es un libreto de cine. Trato de ser muy detallista, trato de contar esas cosas minuciosamente, como para que cuando la persona intente desarrollar esa idea y llevarla ya al cine, pues tenga un libreto en sus manos. Pero sí, es una motivación y para mí sería, mejor dicho, un honor. Pero como les digo, lo digo desde mi humildad, hasta ahora estoy empezando, falta mucho por hacer y para mí es un honor estar frente a ustedes, que son personas con experiencia. He leído al profesor Rafael Pavón, que ha sido un sensei, que fue un sensei para mí, nunca me canso de recordar esas clases. Creo que cuando yo estaba en la universidad hubo 2 profesores que me influenciaron mucho, que fue Edgar Allan Niño y Rafael Antonio Pavón. Edgar Allan Niño tenía una frase muy particular que él decía,
ustedes no deben escribir palabras de quinta siendo hombres de primera o siendo mujeres de primera. Y Rafael Pavón nos decía a nosotros que nosotros no debíamos alargar las cosas, que sí se debía escribir bonito, pero entre más concreto se fuera, menos aburría uno al lector. Y siempre esas dos conciencias hablándole a uno, pues uno las tiene ahí, trata como siempre de que cuando uno escriba, no aburrirse. Creo que también el escritor se ve enfrentado a eso. Y ustedes que son periodistas, creo que cuando ustedes escriben sus artículos, ustedes tratan de que ustedes mismos no se aburran con el artículo que están escribiendo. Imagino, Omar Romero, que cuando anuncian El niño de ojos color café en cualquiera de las salas de cine acá de Cúcuta, usted hace fila para irla a ver. Seré el número uno estar en la fila, no lo dudes, Rafa. Y a Vito se le nota que lo marcó el esferito rojo de todas maneras y eso lo hizo pensar mucho en Rafael Pavón, ¿no? Oiga, Vito, en ese género literario, y obviamente aquí en la región y en la ciudad, y como ya usted trabajó también en la parte audiovisual, ¿la idea es que trabajar también novela urbana o ir más allá de este estilo de que se maneja también, que es el tipo de novela urbana? Realmente, no sabría contestarle con certeza, porque como le indiqué anteriormente, estoy hasta ahora empezando, digamos que no he mirado esa proyección más allá, sencillamente estoy desarrollando un estilo, creo que todavía estoy en busca de ese estilo, ¿sí? Entonces para mí sería muy difícil contestarle asertivamente sobre eso. ¿Cuál es la Pero novela que sigue? La siguiente que estoy escribiendo ya es el libro de Adán. El libro de Adán es la continuación del primer libro, que es El niño de ojos color café. La trilogía va en tres, ¿sí? El niño de ojos color café, el libro de Adán y esto, el último libro estoy todavía encontrando el arco. Ya en este segundo libro ya siento que ha madurado mi manera de escribir porque es más, me he vuelto más descriptivo y entonces he sido más minucioso a la hora de escribir. Ya aquí, ya el primer libro fue ese momento de catarsis. Ya el segundo libro es ese momento de la evolución que el personaje ha tenido en toda esa catarsis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya empiezo a trasladar el personaje y la historia y todo el equipo de trabajo a los diferentes contextos que rodean la ciudad, ¿sí? Los diferentes municipios que rodean esta área metropolitana. Y empiezo a desarrollar la historia. escribir una trilogía, Jorge Omar, tiene ventajas, porque se hace el primer libro y ya se está pensando en el segundo y se está pensando en el tercero. Mientras que quien escribe un libro nada más, pues tiene la obra y espera a ver cómo le va. Aquí ya hay el compromiso de hacer tres. Jorge Omar, le hacía el comentario con usted. Escúcheme, pero no le copié porque tenía retirado el audífono. Ya, le decía que escribir una trilogía de todas maneras lo que crea para el escritor es el compromiso de hacer esos tres libros y ya tiene una meta fija. No es que yo escribo mi libro, el niño de ojos de color café, voy a esperar qué pasa con Amazon, si pegó o no pegó, y después quiero a ver qué escribo. Aquí ya está el compromiso. Sí, porque es una apuesta que hace al mencionar eso, ¿no? Que es una trilogía. Y no hay una trilogía de uno, obviamente. Entonces, si se metió en esa empresa, pues tiene que terminarla. Ya por lo menos nos ha dado también algunas pistas sobre el segundo libro, que será el libro de Adán o Adán, no sé exactamente. Y le faltaría un tercero, que todavía supongo no está ni siquiera esbozado temáticamente, pero
el compromiso es terminar los 3 libros y complementar su obra. ¿En todos ellos la característica va a ser exactamente la misma o para el segundo que ya nos anuncia, será con otro personaje, será con otras historias, será con otro estilo? Esto, en el segundo ya el villano del primer libro, ya esto, resulta que tiene una evolución, ¿sí? Ya en el segundo libro cuento que no, simplemente el villano esto se abre a muchas posibilidades, ¿sí? En este caso, en el segundo libro, permito reunir cosas del entorno que me rodean y del entorno nacional. No sé si ustedes alguna vez escucharon de algo que mencionó el señor periodista de la W que se llama Sánchez. Julio Sánchez, ¿sí? Creo que es el Sí, de la W, ¿sí? sí, Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez Cristo, sí. Cuando ocurrió lo de la Operación Andrómeda, ¿sí? Que contó el señor Juan Manuel Santos, cuando eso estaba el señor Juan Manuel Santos, sobre la investigación esta, la interceptación que le estaban haciendo a varios periodistas con la Operación Andrómeda. Julio Sánchez Cristo votó algo, dijo algo de que había un grupo que se llamaba el Grupo de los 70, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan eso, que eran generales en retiro. Entonces yo agarré ese grupo, ¿sí? Ya no creé lo que es el Grupo de los 70, sino el Consejo de los 40, y quise ubicarlo como en un contexto dentro de la historia que alimentara y de esta manera pudiera esto darle un nuevo origen hacia los villanos que iban a llegar a esta historia. Interesante. Vito, ¿usted ha leído algo también de Stieg Larsson, de la trilogía Milenio? Porque es que yo trato de enlazar y me da la sensación de que va por esa misma línea. Sí, sí, la trilogía Millennium, toda la trilogía Millennium, los hombres que no aman a las mujeres, la niña que jugaba con cerillas de fuego, y se me olvida el tercero. El tatuaje del dragón. No, la chica del dragón tatuado ya es la eh, Es el tercer occident- libro. sí, ya es sí, ya es con el contexto de occidentalización que se le da, pero es Milenio, los hombres que no aman a las mujeres, la niña que jugaba con las cerillas, y el tercer libro es ese, sí, sino que lo toman es en la occidentalización. Uh-huh. Dice Andrea Virginia, muy buena historia, Vito. Andrés Ricardo Carvajal, felicitaciones, David, digno de ser leído. Y Ferney Carrillo, felicidades a mi amigo David, excelente libro, orgulloso de ser su amigo. ¿Qué les responde ahí a estos elogios que le hacen estos jóvenes? No, agradecido, muy agradecido, porque han sido esas personas que lo han motivado a uno todo el tiempo. Gabriel García Márquez dice que los borradores no se deben dar a leer a los amigos, ¿no? Sino que uno debe contar la historia. Siempre debe estar contando la historia, eso dice Gabriel García Márquez. Sin embargo, yo cometía el error de darle los borradores a los amigos para que los leyeran. Porque en cierta manera creo que enriquecían mucho, decían, oiga, Gabito, pero si de pronto, si usted está contando esa ficción, pues creo que esto no es muy creíble, o sí, porque uno a veces se ve en eso, a veces uno cuando está contando ficción mezclada con la vida personal de uno a veces tiende a caer en lo absurdo, y ese es el terrible error al cual uno se ha enfrentado. Y han sido muy buenos amigos que son devoradores de libros
que den ese aporte a uno y que le digan, hey, mire, ¿usted por qué no toma a este personaje o toma a este escritor que lo puede influenciar de esta manera, léase tal libro o busque el origen de tal persona y de esta manera pues usted puede complementarse? Elsa González, Rafael Yamid y Manuel Antonio Entrena también están en nuestra sintonía y escuchando su historia, Vito. Pues le agradecemos enormemente, Vito, que nos haya contado todas sus historias y nos haya hablado de sus libros y de sus experiencias como escritor joven. En otra oportunidad lo tendremos acá para que nos hable del segundo libro y del tercero, para que estemos conectados con su obra. Muy amable. Muchísimas gracias, profe, por el espacio. Muchísimas gracias, Omar, Jorge, Luis Jesús. Gracias por todos los aportes y creo que cada una de sus preguntas son un aporte a todo lo que le hace falta a uno en crecer como persona. Y qué mejor que ustedes, que son personas con experiencia, que finalmente pueden contar una gran historia. Bueno, hay que tener el librito. Está pidiendo Pueden descargar de Amazon. estaba pidiendo un número gratis, un ejemplar gratis, ¿no? Sí, sí. No, Cómprelo, Omar, está gratis, no, ¿Qué? está gratuito para los que están inscritos en Kindle, lo dejé gratuito. Para los que están inscritos en Kindle lo pueden descargar gratuito. Y de paso pueden tener acceso a como a 10.000 libros, más o menos. Bueno, Vito, muy gentil. Y vea, seguimos con una historia digna para que Vito la cuente luego en otro libro. Muchísimas gracias.